Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, creo que después de un cierto tiempo estamos otra vez en el desarrollo de la clase, ¿verdad? Por de motivo que no pude desarrollar. Y también el tema del examen parcial. Bueno, siguiendo con el desarrollo de nuestro programa, tenemos el tema 16 para el desarrollo de hoy. Bueno, el tema 16 nos menciona elementos de la relación obligatoria. Ya les expliqué en clases anteriores que hablando de relación obligatoria estamos diciendo o refiriéndonos a obligaciones. Son las mismas cosas, sino el nombre nomás es diferente, ¿verdad? Podemos decir también derecho de crédito y nos estamos refiriendo a obligaciones. Bueno, este tema 16 nos pide los elementos de la relación obligatoria. Bueno, en primer lugar tenemos que saber a qué se refiere, porque siempre seguramente ustedes verán en cada materia, más todavía dentro del ámbito civil, los elementos. ¿Verdad? Y a veces uno ni sabe qué es, a qué se refieren los elementos y hace una cita de ciertos elementos que uno lo hace mentalmente o de memoria, pero no sabe a qué se refiere, qué es un elemento. Bueno, el elemento o los elementos son los componentes imprescindibles de toda figura jurídica. O sea, toda figura jurídica tiene elementos. El contrato tiene sus elementos, las obligaciones tienen sus elementos, etc. Así, toda figura jurídica, ¿verdad? Entonces, son los componentes imprescindibles de toda figura jurídica, en este caso, obligaciones, que hacen su esencia, sin el cual no pueda existir esa figura jurídica. O sea, no pueden faltar esos elementos para, vendría a ser una especie de descripción, ¿verdad? Pero que no puede faltar ese elemento para que exista, en este caso, nuestras obligaciones, ¿verdad? ¿Cuáles serían, según nos pide nuestro programa, esos elementos? Bueno, en primer lugar existen tipos de elementos de la relación obligatoria. Están los elementos subjetivos y los elementos objetivos. Cuando hablamos de elementos subjetivos, obviamente estamos hablando de las personas, de los sujetos intervinientes en una relación obligatoria, que no son otra que el acreedor y el deudor. Ya como le dije una vez, puede existir más de un acreedor y un solo deudor. Pueden existir varios deudores y un solo acreedor, o pueden existir varios acreedores y varios deudores en una sola relación obligatoria. Pero lo importante que usted tiene que determinar es que los elementos subjetivos, si por ahí se le pide como tema de examen, el elemento subjetivo o los elementos subjetivos son los sujetos. Sujeto pasivo y sujeto activo, acreedor y deudor. Bueno, dentro del... Después tenemos los elementos objetivos. Los subjetivos ya vimos que son los sujetos de la relación, y los objetivos son, en primer lugar, la prestación y, en segundo lugar, el vínculo obligacional. Que la prestación viene a ser el objeto de la relación jurídica obligacional. Es lo que se debe, la actividad que se deba realizar, la cosa que se deba entregar, dependiendo del tipo de obligaciones, ¿verdad? Entonces, la prestación consiste en un dar
hacer o no hacer. Es un acto, un hecho del hombre, en este caso, que debe ser realizado por el sujeto pasivo de la obligación, el deudor, a favor del acreedor. Eso es la prestación. Y el vínculo obligacional es el nexo que tiene que existir, ¿verdad?, entre el acreedor, el deudor y el objeto de la prestación. Tiene que existir un nexo para que pueda ser exigible la obligación. Dentro de los sujetos ya les he mencionado el sujeto activo, que es el acreedor, y el sujeto pasivo, que es el deudor. Porque nos pide traer el programa ese punto, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los caracteres de la relación obligatoria. Elementos son una cosa y caracteres son otra cosa. Los elementos, entonces, ¿cuáles serían? El elemento subjetivo, sujeto pasivo y sujeto activo, acreedor, deudor, que debe existir para que pueda existir una obligación. Después el elemento objetivo, que son la prestación y el vínculo obligacional. Esos son los 4 elementos de la relación obligatoria o de las obligaciones. Bueno, caracteres de la relación obligatoria. La unidad o pluralidad en este caso, los caracteres de los sujetos pasivos, ¿verdad?, que pueden ser, como les había mencionado, pueden existir en una relación obligatoria un acreedor y un deudor. Una persona obligada a realizar una actividad de dar, hacer o no hacer, y la otra a favor de quien se tiene que realizar esa prestación, ¿verdad? Entonces puede existir un acreedor, un deudor, varios acreedores, un solo deudor, un solo acreedor, varios deudores, o varios acreedores y varios deudores en una relación obligacional. Pueden ser varios, ¿verdad? No va a depender. Yo puedo hacer construir una casa, un edificio, y contratar a 2 arquitectos y un ingeniero, ¿verdad? Entonces, los sujetos obligados a realizar esa obra son 3 en este caso. Entonces voy a hacer un acreedor y varios deudores. Otro carácter ¿cómo es que se llama?, de los sujetos, es que deben tener capacidad, ¿verdad? La capacidad del sujeto en la relación obligatoria que se requiere, ¿verdad?, para la validez de la relación obligatoria, es la capacidad de derecho, que tenga capacidad de adquirir o contraer derechos, no la capacidad de hecho. Porque la capacidad de hecho significa que uno de por sí pueda reclamar sus derechos, hacer efectivos sus derechos. Si uno no tiene capacidad de hecho, entonces, ¿qué pasa? Es que no tiene derecho y no puede reclamar sus derechos. Se hace representar, ya sea por sus representantes legales o el representante fijado por el juez, en el caso que no tenga padre, madre o lo que sea. Bueno, a eso se refiere la capacidad. Los sujetos, tanto pasivos como activos, deben tener capacidad de derecho para que esa relación obligatoria sea válida. Bueno, después, otro de los caracteres de los sujetos es que deben ser determinados o determinables la obligación.
eh, en la obligación, perdón. ¿Qué significa que tiene que ser determinado o determinable? Se debe saber exactamente quiénes son los sujetos obligados en una relación obligatoria. Aníbal Duarte por un lado, Juan Pérez por el otro. Vamos a ponerle Juan González porque hay algunos compañeros de ustedes que me reclamaron porque le menciono demasiado a Juan Pérez, ¿verdad? Entonces, Juan González vamos a ponerle, ya que no le quieren a Juan Pérez. Bueno, entonces, en la relación obligatoria deben ser determinados los sujetos o determinables. Determinado es que ya debe estar precisamente establecido quién es el sujeto pasivo y quién es el sujeto activo. Quién es el acreedor y quién es el deudor. ¿Por qué eso? Porque yo tengo que saber quién es el deudor para demandar efectualmente o exigir efectualmente el cumplimiento de la prestación. Y también a quién puede exigir, quién es el acreedor que puede exigir el cumplimiento de la obligación. Si mi hermano contrató un arquitecto para construir su casa y no lo está cumpliendo como debe, yo no puedo ir a demandar a ese arquitecto para que cumpla, para que termine la casa. ¿Por qué? Porque el sujeto activo o el acreedor en este caso es mi hermano, no soy yo. Por eso se habla de una determinación. Debe existir una determinación de los sujetos, tanto activo como pasivo. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? Bueno, ¿y en qué caso va a ser determinable? ¿Verdad? En ciertos casos puede existir una indeterminación del sujeto pasivo en forma provisoria. ¿Qué caso sería si yo firmo un pagaré y no estipulo en el pagaré quién va a ser mi acreedor? Firmo un pagaré, digamos, pagaré a favor de, y está en blanco en el título obligacional que es el pagaré. ¿Quién va a ser el sujeto activo habilitado para exigir el cumplimiento de esa obligación o exigir el cobro de ese pagaré? El que lo presente. El que presente en juicio y exija su cumplimiento. A mí me pueden firmar un pagaré obligándose a pagar la suma de 10 millones de guaraníes. ¿Y qué hago yo? Puedo transferir, porque esos títulos obligatorios, títulos de crédito, son transferibles por medio de endoso. Inclusive puede costar el nombre de alguien, ¿verdad? Juan González como acreedor. Pagaré a nombre de Juan González la suma de guaraníes, 10 millones de guaraníes. Juan González puede, ¿cómo es que se llama? Endosar ese documento, lo que constituye una transferencia. Entonces, se transfiere el documento a mi nombre, por ejemplo, y yo puedo reclamarle al deudor el pago de esa suma de dinero. Espero que hayan entendido esta parte de determinado y de una indeterminación provisoria. Que provisoriamente no se sabe a quién se le puede demandar en ciertos tipos de obligaciones, ¿verdad? Porque si es contractual y están los nombres, ya no hay más nada que hacer, ya se sabe exactamente a quién se le va a demandar. Ahora bien, cuando se trata de título de crédito, un cheque, por ejemplo, ahí en principio no sabemos quién es el acreedor. ¿Por qué? Porque son títulos transferibles por endoso o por entrega misma del costo. Por endoso es cuando el pagaré, el cheque, el pagaré está a nombre de una persona como acreedor. Ese acreedor puede transferir por medio de un endoso y es válido porque está permitido por nuestro Código Civil. Entonces, siendo un acreedor, posteriormente puede constituirse en acreedor otra persona y el deudor no se puede oponer a eso. El deudor tiene que pagarle a quien se le transfiere el documento, el pagaré o el cheque.
Buenos. Seguimos entonces. El siguiente punto de nuestro programa nos pide obligaciones propter rem. ¿Qué es una obligación propter rem? También llamada ambulatoria. Es una obligación que existe en razón o con motivo de una relación de dominio o posesión sobre una cosa. Yo tengo esta casa, esta oficina es mía, ¿verdad? Y no pago los impuestos inmobiliarios, las tasas de basura, lo que sea. Y mañana transfiero mi casa, le vendo a alguien mi casa. O sea, se traslada el dominio a otra persona. Le vendo a otra persona, otra persona ya es el propietario de esta casa, de esta oficina. Entonces, ¿qué pasa? Yo, Aníbal Duarte, me desligo de la obligación. Quedo fuera como sujeto pasivo de la obligación y el nuevo propietario es el nuevo obligado. Esa es una obligación propter rem. Porque la obligación no es personal mía, sino la obligación surge con motivo de la relación de dominio de la cosa. Como son los impuestos, por ejemplo. Impuestos sobre la cosa, sobre el inmueble. Por más que yo le transfiera a Juan González mi oficina, entonces la deuda que había con el fisco se traslada con la cosa. Comúnmente se dice para las obligaciones propter rem, viaja con la cosa. La obligación viaja con la cosa. O sea, estaba conmigo en principio, yo le debía al fisco por mi inmueble, ¿verdad? Un impuesto por mi inmueble, transferí mi inmueble, entonces el que compró va a tener que pagarle al fisco la deuda existente, la obligación existente. Yo me libero, pero el nuevo propietario no. El nuevo propietario le transfiere a otra persona y va a la obligación. Por eso se dice que viaja con la cosa. El siguiente comprador en algún momento va a ser demandado por el fisco si es que no cumple, si no paga la obligación de los impuestos correspondientes al inmueble. Y yo ya me liberé. A quien yo le vendí se liberó al volver a transferir a otra persona. ¿Entendieron? Esa es una obligación denominada propter rem, rem de cosa, obligaciones sobre la cosa, no personal. Llamada también obligación ambulatoria, ¿por qué? Porque sigue a la cosa, se va con la cosa. En este caso, el ejemplo que yo le di, un inmueble. Bueno, esto es con relación a los elementos de la obligación, elementos subjetivos, los sujetos. Ahora pasamos a los elementos objetivos, perdón. En primer lugar tenemos el objeto de la obligación, ¿verdad? ¿Qué es el objeto de la obligación? Es la prestación prometida por el deudor, que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Es la conducta que tiene que realizar el deudor a favor del acreedor. Ese es el objeto de la obligación, o llamado de otra forma, es la prestación. Los caracteres del objeto o de la prestación. Uno, debe ser posible al momento de formarse la obligación. La posibilidad tiene que ser una posibilidad física y una posibilidad jurídica, el objeto de la obligación, ¿verdad? No puedo, por ejemplo, yo obligarme a construir un edificio de 10 pisos en un día. Creo que hasta hoy, no sé también si está tan avanzado así la ingeniería o la construcción para eso, ¿verdad? Pero pongámosles así, ¿verdad? O que
tenga que estar presente en la ciudad de Asunción en media hora. ¿Verdad? Físicamente es imposible, no hay forma. Solo si nos teletransportamos, ¿verdad? Pero eso solamente vemos en las películas, ¿no? En la vida real no se ve eso. Entonces, la posibilidad de la prestación tiene que ser una posibilidad física y jurídica. Se tiene que poder realizar. O si no, es nulo, no sirve. Posibilidad jurídica, no podemos, por ejemplo, tiene que ser posible, digamos. Entonces, y la posibilidad jurídica, por ejemplo, estamos que no podemos, por ejemplo, prendar un inmueble. ¿Por qué? Porque la figura jurídica para la garantía real de un inmueble es la hipoteca, no la prenda. La prenda es para los muebles o semovientes. No puedo hipotecar un automóvil. ¿Por qué? Porque jurídicamente es imposible. Porque la figura para ello es la prenda. ¿Ya está? Entonces, el objeto material de la prestación debe ser posible para que pueda ser válido. Tanto físico o material y jurídicamente tiene que ser posible. Otro de los caracteres del objeto es que debe ser lícito. Cualquier objeto que se estipule en una obligación que sea contraria a la ley carece de validez, anula la obligación. Yo no puedo hacer, por ejemplo, un contrato con un sicario para asesinarle a alguien. ¿Por qué? Porque el objeto en sí es un acto ilícito. Entonces no puede ser válido ese acto jurídico y lo anula automáticamente. Entonces, el objeto, el contenido de la prestación debe ser lícito. Toda clase de ilicitud, ¿verdad? No solamente ilicitud penal, ¿verdad? Ilicitud civil también, ¿verdad? Por eso es algo grande, no estamos hablando solamente de una cuestión de ilicitud de mandar asesinar a alguien, no. Hay que ver el contexto de cada contrato que no sea ilícito. Por ejemplo, construir una vivienda en una plaza es un acto ilícito. ¿Por qué? Porque la plaza es un local público y que no puede ser transferido, no puede ser vendido, no puede ser transferido, no puede ser alquilado, nada. Nadie puede construir en una vivienda en una plaza. Y si lo hace, está haciendo un acto ilícito. Entonces, si yo hago un contrato con un arquitecto para la construcción de una vivienda en una plaza, eso constituye un acto ilícito y por lo tanto es nulo el acto jurídico, la obligación. También el objeto debe ser determinado o determinable. Se tiene que establecer exactamente cuál es el objeto de la prestación. Dar 1.000.000 de guaraníes, dar 100 toneladas de soja de tal calidad, no se puede hacer en forma genérica nomás. Se tiene que establecer claramente cuál es el objeto, se tiene que determinar cuál es el objeto de la obligación. Y por último, el objeto de la obligación debe tener un carácter patrimonial. Siempre hablamos que para hablar de obligaciones siempre debe existir la característica de que esa obligación sea de carácter patrimonial, dinero, que sea susceptible de apreciación pecuniaria. Aquí tenemos el artículo 418 del Código Civil que dice: la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés personal, aun cuando no sea patrimonial del acreedor. Siempre debe tener una valoración económica.
o sea, carácter patrimonial. Bueno, nuestro programa nos pide seguidamente un extenso contenido con relación a la causa de la obligación. Nunca estuve de acuerdo con que esto esté en nuestro programa ahora y varias veces ya reclamé para que se excluya del programa esto, pero el otro profesor de obligaciones acá de Ciudad del Este, él es causalista, o sea, él cree en la causa de la obligación, manifiesta eso en sus propios libros que él, que él escribió, ¿verdad? Algunos textos justamente de obligaciones también. Bueno, pero como él es autoridad, él es el director académico de nuestra facultad, ¿verdad? Él se mantiene en esa posición, entonces no se puede cambiar el programa en ese aspecto, ¿verdad? Pero acá la cuestión es simple. Nuestro Código Civil excluyó la causa como elemento de la obligación de los actos jurídicos, de los contratos. Entonces, nuestro código es anticausalista. No admite la existencia de una causa en la obligación. Causa estamos hablando, no objeto. Entonces, ¿para qué vamos a seguir? Salvo que ustedes quieran, ¿verdad? Si ustedes quieren, vamos a desarrollar el tema de la causa de la obligación, aparición del problema en la causa en el campo del derecho, doctrina causalista, el anticausalismo, la reacción neocausalista, etcétera, que está dentro de nuestro programa, ¿verdad? Pero si desarrollamos esta parte, todo ello va a incluir en el examen, tanto como en la segunda parcial, como en el examen final. Yo no tengo ningún problema. Conozco toda la doctrina de la causa anticausalista. Como docente conozco todo, ¿verdad? Pero no me gusta desarrollar algo que está fuera de lo previsto en nuestro código. Si vamos a hablar de una cuestión meramente doctrinaria, podemos desarrollar, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cuestiones legales, porque yo soy positivista a ultranza, ¿verdad? ¿Qué significa positivista a ultranza? Que me apego solamente a lo que la ley establece. No, no me voy mucho por el derecho natural, y en ¿cómo es que se llaman las otras cuestiones? Otras cuestiones que no están establecidas en la ley. Más, yo digo, bueno, la ley dice esto, principio de legalidad. Conmigo es así, ¿verdad? Pero como está en el programa, esto podemos desarrollar o podemos no desarrollar. Yo decido eso, ¿verdad? Pero para que yo pueda decidir no desarrollar, yo tengo que tener también el aval de ustedes. Ustedes me digan, no, no vamos nomás a desarrollar si no es importante, ¿verdad? Y no es importante porque, como le dije, nuestro código es anticausalista, nuestro código civil. Eliminó la causa como elemento de los actos jurídicos y de los contratos. No existe la causa dentro de nuestro, así hablando claramente, aunque algunos quieran decir que el artículo tal habla de causa, pero menciona la causa en otro contexto, no como elemento necesario, porque si hablamos de elementos, estamos hablando de algo que necesariamente debe ser un componente esencial de las obligaciones, ¿verdad? Y no es. La causa no es un elemento esencial, no es luego un elemento en en el derecho civil de obligaciones. Ahora no voy a desarrollar la parte de la causa, todo esto que le mencioné, doctrina causalista, anticausalismo, reacción neocausalista. Pero si ustedes quieren, me avisan y después yo desarrollo. En la siguiente clase le envío un video con el desarrollo y
pero ya va a formar parte de la clase impartida y entonces vamos a tener que incluir eso en los exámenes. Bueno, lo que sí, el último punto sí está dentro del programa, que está dentro del programa y me interesa que ustedes sepan y forma parte de la clase, dice, la causa en el Código Civil paraguayo. Y que como le dije, nuestro Código Civil excluyó la causa como eh, elementos de las obligaciones de los actos jurídicos y de los contratos. De Gasperi, porque existía mucha controversia, ¿verdad?, entre la causa. Se tenía que, había algunos causalistas, otros anticausalistas, qué implicaba la causa en la obligación y qué consecuencias tenía, ¿verdad? Y eran muy subjetivos y nunca hasta hoy se llegó a un acuerdo de lo que es la causa de la obligación. Entonces, ¿qué hizo De Gasperi en su anteproyecto de nuestro Código Civil? Lo excluyó. Ya un problema, agarró, lo sacó en nuestro código. Pero correctamente lo hizo, ¿no?, a mi modo de verlo. Bueno, entonces nuestro código, la causa en el Código Civil paraguayo no existe como elemento de la obligación de los actos jurídicos y de los contratos. Como le dije, existen algunos artículos como el 1801, 1817 y 417 que hablan o mencionan esa palabra causa, ¿verdad? Pero no como elemento imprescindible de los actos jurídicos, de las obligaciones o de los contratos. ¿Estamos? Métanse eso en la cabeza. Nuestro código es anticausalista. No admite la causa en la obligación, que se estudie la causa de la obligación. En un juicio ustedes no pueden ir a discutir la causa de la obligación, el motivo por el cual surgió la obligación. Bueno, con esto termina nuestro tema 16. Creo que ya le pasé hoy el resultado del examen parcial a los que se animaron a rendir, y los demás me imagino que solicitaron reprogramación. Ya va a ser otra forma de examen, porque creo que a partir de ahora de este periodo ya vamos a utilizar la plataforma de la facultad. Y a través de ahí veremos las modalidades que se pueden aplicar en los exámenes parciales. Si va a ser más fácil o más difícil, no sé, ¿verdad? Vamos a ir viendo eso más adelante. Bueno, hasta la próxima clase y cualquier cosa estoy a disposición de ustedes por si tengan alguna duda con relación a esta clase. Hasta la próxima.